aquí en la segunda edición de esta actividad, que son las visitas turísticas teatralizadas, que vamos a hacer con el guía oficial de turismo del Gobierno de Aragón, con José María Hortas, como el año pasado. Y ¿qué más añadimos? ¿Y qué más añadimos? Bueno, vais a tener la ocasión de conocer un poco la historia de Barbastro ligada a la reina Petronila, realizando un paseo por el barrio más antiguo de la ciudad, que es el barrio del Entremuro. Comenzaremos aquí en la Plaza Palacio, a los pies de la torre de la catedral, de esta magnífica torre exenta. Subiremos hacia la Barbacana, desde donde podremos ver además un paisaje alrededor de Barbastro que merece la pena la visita. Después a la Plaza de la Candelera, que es el lugar donde se firmaron los esponsales el 11 de agosto de 1137. Y finalmente regresaremos aquí, que es donde cerraremos la visita conociendo algunos datos de la muerte de la reina Petronila, cuya efemérides precisamente celebramos hoy. Así que, bueno, pues disfrutad del paseo, preguntadle al guía todo lo que queráis, que él responderá todo lo que pueda y sepa. No preguntéis nada. Y sobre todo, disfrutad. Adelante. Bueno, Petronila, la reina Petronila, va a estar con nosotros en espíritu durante el ratico que estemos aquí dando una vuelta por Barbastro, pero antes tenemos que hacer un poco de contexto, ¿vale? Y nos vamos a los propios inicios de Barbastro. Barbastro como un castillo musulmán, creado por el gobernador Jalafin Rashid, que era un señor que gobernaba de aquí a Huesca y de aquí arriba a Piedemonte. Alquézar, por ejemplo, es otra fortaleza que hizo, ¿vale? Entonces, esto estamos hablando de primeros del siglo IX, primerísimos, 802, 3, estos años. Y esto era el Andalus, esto era la Marca Superior, una zona de la Marca Superior, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hace este señor, aparte de todo, a lo largo de su reinado, de su gobierno, vamos a decir, pues lo que crea es el inicio, el germen de lo que es la ciudad de Barbastro, ¿vale? De ese castillo, al final, va creando la ciudad de Barbastro. Bueno, pues esa posesión, digamos, de los musulmanes de esta zona, de esta capital, de la Barbitanilla que se dice, va a durar más o menos 2 siglos y medio, ¿vale? Porque tenemos que en 1064 se produce la primera conquista. Digo la primera porque hubo más de una. Entonces, ese 1064 tenemos a Sancho Ramírez, que es el segundo rey de Aragón. Por lo tanto, estamos hablando de un reino muy, muy joven. Un reino montañés prácticamente. Estos son los inicios del llano que empieza a tomar, ¿vale? Pues ese rey Sancho Ramírez lo que hace es ser, digamos, el que lidera, ojo, la primera cruzada, vamos a llamarle la cruzadeta, de buen rollo, pero bueno, era la primera porque era la primera vez que un papa, Alejandro II, llama a caballeros cristianos, ¿no? Ya no solo de esta zona, sino de otros reinos y otros territorios, para que ayuden a los aragoneses a conquistar este terreno, ¿vale? Y por lo tanto se considera la primera cruzada antes que las de Tierra Santa. Luego pasa que le duró la cosa 10 meses, más o menos, porque los distintos reinos que había, que entonces ya eran reinos de taifas, se unen y retoman la ciudad. No tiene que ser hasta dentro de unos 40 años, un poco menos, su hijo Pedro I, que es el que ya conquista Barbastro, ¿vale? Entonces conquista Barbastro en el año 1100, en el año 1101 ya está convirtiendo la mezquita en iglesia catedralicia. Y tenemos que darnos cuenta que unos 36 años después, quien nacería sería nuestra Petronila, nacería en Huesca, ¿vale? ¿Por qué es importante Petronila? Que al final es la protagonista de nuestra historia, aunque esté rodeada de reyes, de otros reyes, quiero decir, que ella también fue reina. Bueno, es importante porque se produjo un punto clave en la sucesión en Aragón, y en su conformación como entidad, como reino y luego corona, ¿vale? El tema es que un hermano de Pedro I, el que conquistó este Barbastro, Alfonso el Batallador, ese no tiene el apodo por quedarse en casa, ese fue de hecho el que convirtió este reino, que digo medio montañés, en una ampliación de territorios nunca vista hasta entonces. Pero este Alfonso el Batallador, no vamos a entrar en su vida privada, pero se ve que a las mujeres no le gustaban ni poco ni nada, ¿vale? ¿Qué se consigue con eso? Pues si no catas mujer, hijos pocos, ¿vale? En este caso, ninguno. Pero además, no se sabe con qué humor lo que hace en su testamento es decir, y además le voy a dejar a Aragón a las órdenes militares.
Eso no lo había hecho nadie antes, ningún rey en ningún lado. Que le va a dejar un reino, pues si no me acuerdo mal, era a los sanjuanistas, al Santo Sepulcro y a los templarios. A ver, ¿eso cómo se va a dividir? Claro, pues todos sí majestad, pero cuando la majestad se muere, dicen, esto no lo vamos a hacer, los nobles y los eclesiásticos. Entonces, bueno, quedaron compensadas esas órdenes, pero para que se olvidaran de tener el reino de Aragón, a ver cómo lo íbamos a partir eso. Entonces necesitamos un nuevo rey. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Pues el nuevo rey, van a buscar a Ramiro, que tenía ganas, las que yo os diga, de ser rey. De hecho, tenía una vocación eclesiástica muy clara, cuando normalmente las vocaciones eclesiásticas en muchas épocas de estas era porque te tocaba. Eras el segundo o el tercer hijo, entonces tú mandar no ibas a mandar, por lo tanto, bueno, carrera no, pero él tenía fe. Y de hecho, ya estaba apuntado, por decirlo de alguna manera, o designado para ser el obispo de Barbastro. Entonces le van a buscar y dicen, no, te vas a tener que olvidar de eso una temporada, porque tienes que ser rey, si no este reino se desmorona, ¿vale? Y entonces lo que hace este señor, supongo que tampoco tendría muchas ganas, casarse con Inés de Poitiers, una dama francesa, y al final tendrían descendencia. ¿Qué problema hay? Vamos a llamarlo problema en esa época, que era una niña, y es nuestra Petronila, pero que las niñas no pueden gobernar. Por lo tanto, esta Petronila, con 1 año de edad, ya le han buscado un marido, que era el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Se supone, entre otras cosas, pues al ser un reino y ella la parte, entre comillas, débil por ser mujer, vamos a casarla con un señor, pero un señor de un condado, no lo vamos a meter con otro rey. Eso es una especulación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, para intentar que Aragón no perdiera esa preponderancia, por decirlo de alguna manera. Y entonces, la importancia de Barbastro la tiene porque los esponsales se celebrarían aquí, ¿vale? Bueno, pero eso es otra historia que ya comentaremos más adelante. Lo que sí que queremos destacar, aparte de la propia Petronila, es que va a haber un rey que su destino era ser un obispo, era ser un eclesiástico, y al final acabó siendo rey. Aquí en Barbastro recuerdo que fui obispo de Roda Barbastro y recuerdo que también fui rey, que fui elegido por Roma para lo primero y lo segundo me vino dado por la divina providencia. Quizá no importe ya ni lo uno ni lo otro, ni esas muertes y traiciones que nos han llevado hasta aquí. La historia dice ahora que fui un gran estratega, pero nuestro Señor Todopoderoso me asistió para poder cumplir con mi destino, ser rey y dar hijos al reino. ¡Hijos! Una hija. Soy Ramiro II, al que llamaban el monje. Ramiro, rey de Aragón, hijo del rey Sancho Ramírez, que lo fue de Aragón y de Navarra, y al que seguro conoceréis muy bien aquí en Barbastro. No en vano, él conquistó esta villa en el año de 1064, en la primera cruzada de la cristiandad. A mi hermano el mayor, mi hermanastro Pedro, le tocó servir al reino y se convirtió en rey. A su temprana muerte le fue dado empuñar la espada al segundo, Alfonso. ¿Y cómo lo hizo? ¡Qué bravura en sus gestas conocidas por todo el orbe! A mí, el tercero de los hijos de mi padre, el rey Sancho Ramírez, se me encomendó servir a Dios. A los 12 años marché a Francia e ingresé en el monasterio de San Ponce de Tomeras, ofrecido por mi padre. Allí llegué con una dote abundante y en él recibí una esmerada educación dentro de la regla de San Benito. El abad de ese monasterio, mi muy querido Frotardo, fue mi consejero mucho tiempo después y su opinión fue decisiva
en algunos asuntos que seguro conoceréis. Primero, la muerte de mi padre, herido por una flecha en la axila cuando preparaba el asedio de Huesca. Más tarde, la de mi hermano Pedro, que falleció sin descendencia. Pedro dejó por un tiempo la incertidumbre en la continuidad de nuestro linaje. Al fin, se cerró con la proclamación de Alfonso como rey de Aragón y de Navarra. Alfonso amplió las fronteras de este reino y su fiereza y hambre de batalla le valieron el sobrenombre con el que aún hoy se le conoce en aquellas tierras que dominó y también en las que no. Pero Alfonso también murió. En Tierra Antona me hallaba preparando mi consagración cuando llegó la triste noticia de la muerte de mi hermano. Empuñé la espada, cabalgué por todo el reino, me enfrenté a la pobreza en que la guerra había sumido a mis súbditos, sofoqué la revuelta de los nobles que se burlaban de mí, de aquellos traidores que solo buscaban su provecho, incluido Luis Ordaz, el mayor de los rebeldes, pero cuya cabeza sirvió de badajo a la campana que asonó Huesca. Pero a un rey no se le pide solo batallar y proveer a sus súbditos. Se le exige sobre todo dar hijos al reino. Así que no por deseos de la carne, sino por la exigencia de mi linaje, casé con Inés de Poitiers, una viuda fértil que engendró una hija. El reino volvía a estar en peligro, una hembra en el trono. La mujer no podía gobernar, no podía reinar, pero sí casarse. Al conde de Barcelona, el joven Ramón Berenguer, tuve ocasión de tratarle en Besalú, expatriado yo entonces de mi reino. 12 años tenía cuando, a la muerte de su padre, recibió el condado con todas sus tierras, dominios y hombres. También aportó Gerona, Osona, Besalú y Cerdaña. Su matrimonio con mi hija podría resultar ventajoso. El linaje de la Casa de Aragón estaba asegurado en mi hija, doña Petronila, nieta del rey Sancho Ramírez, hijo del rey Ramiro, sobrina de los reyes Pedro y Alfonso, hija de rey, pero hembra al fin. Cuando cumplió 14 años, casó con el conde y engendró hijos. Pero eso ya es otra historia que os contarán por ahí delante. La torre que produce curiosidad muchas veces porque está exenta, no está adosada al edificio principal. Y esto nos recuerda lo que hablamos del pasado musulmán que tiene Barbastro. ¿Se pueden imaginar esto que era originalmente? Pues esto era el minarete, el alminar para llamar al rezo, ¿vale? Luego esto, cuando fue conquistado por los cristianos, bueno, en otros lados se decía abajo, porque suponía, digamos, el régimen anterior. Aquí dicen, oye, nos va a venir bien de torre vigía, la vamos a dejar, ¿vale? Pero llega un momento que ya no hay que vigilar tanto, las cosas están más tranquilas, entonces la iglesia catedralicia que he dicho que se hizo se convierte en la catedral que tenemos ante nosotros. ¿Para qué vamos a hacer una torre y poner campanas si ya tenemos la torre hecha? Vamos a poner las campanas aquí. Por todos estos periodos ha sufrido muchos avatares esta torre. Vamos a decir a grosso modo que los dos primeros cuerpos pertenecerían a la época original. Pero esto con un pero, por decirlo de alguna manera, que la torre original minarete no es lo que ven es un refuerzo de Pedro Ruesta, un gran arquitecto, maestro de obras que tuvimos por aquí por el siglo XVII,
que aparte de reforzar esta torre, que estaba ya a veces en una situación complicada, le añade un tercer bloque de sillería, un tercer piso, que es el que están viendo, donde están las campanas. Y arriba, finalmente, en el siglo XVIII, esto ya no fue Pedro de Rosta, es algo posterior, lo puede ver incluso en el material, porque es de ladrillo, se añade el chapitel. Bueno, interiormente tiene hasta 99 escalones. No sé si voluntariamente no quisieron hacer uno más, parece una cifra así como que casi quieres hacer el 100, pero bueno, es una curiosidad, una anécdota. A veces va perimetralmente y otras veces es escalera de caracol. Y vamos a decir que es como una columna vertebral, lo que hace es hilvanar lo que es el interior, los espacios interiores de esta torre que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el lugar donde van las campanas. Tenemos también, por ejemplo, donde iba el antiguo reloj, cuyo mecanismo, de hecho, lo tenemos aquí a la entrada del Museo Diocesano. Y finalmente un deambulatorio con unas magníficas vistas que nos recuerda ese pasado vigía, porque se podía ver todo un entorno que podía llegar hasta el Pirineo, pero luego tenemos toda la zona del llano por aquí. Entonces, digamos que lo que importa dentro de un campanario van a ser las campanas, ¿vale? También tienen su historia particular. Una historia de tiempos relativamente recientes, porque nos vamos a ir a la Guerra Civil. En esa Guerra Civil, 3 de las campanas del siglo XVIII, forjadas, desaparecen. Y por lo tanto, durante el siglo XX van a ser reemplazadas y unidas a una que nos traen de otros lugares del siglo XIX. Y por eso actualmente están esas 4 campanas bastante, digamos, actuales. Entre ellas estaría la Isabel, estaría la Santa Bárbara, estaría María de la Asunción, estaría la campana de muertos que se llama, y luego ya al final en el chapitel, la parte más nueva, modernizada que digo, ya tendríamos unas que oímos más habitualmente, porque son las de cuartos y luego la que da las horas, que se llama la Raimunda. ¿Vale? Pues ahí tendríamos un poco la historia de nuestras campanas, que obviamente las tuvo que tocar alguna persona hasta que se mecanizaron. La familia Salinas fue considerada, digamos, de los últimos que tocaron estas campanas. No sé si me voy a acordar de los nombres, así se lo estoy diciendo ahora mismo. Me parece que el padre, si alguno lo sabe, que me lo diga. El padre era Pedro. Luego su hijo lo retomó, Joaquín. Y ahora me queda mirarme si alguno se acuerda de la hermana de Joaquín, que fue la última campanera antes de que José María Fierro, que había sido monaguillo, fue la última persona que se encargó de tocar esas campanas antes de que obviamente se mecanizaran. Rosalía. Muchísimas gracias. Claro, con tantos siglos de historia, pues ha vivido mucho esta torre. Pero siempre recordamos aquí en Barbastro un acontecimiento truculento, hemos de decir, que se produjo por el siglo XIV, en unas guerras que había entre aragoneses y castellanos, cuando eran 2 países distintos, ¿vale? Entonces, los mercenarios, el ejército que provenía de Francia, de Bertrand du Guesclin, pasó por aquí, y eso que iba a ayudar al rey aragonés, pero a estos ejércitos les daba absolutamente lo mismo. Si querían algo, lo tomaban. Y vinieron a Barbastro y querían tomar cosas. Querían que los barbastrenses les suministraran de todo lo que necesitaran. Más de 300 barbastrenses, no sé si entre asustados o con esa intención de protegerse, se metieron dentro de la torre. No les sirvió de escondite, sino que les sirvió de tumba, porque este tal Bertrand du Guesclin lo que hizo fue prender fuego y los quemó a todos. Y de hecho, en el interior se dice que aún se puede ver un poco del hollín de ese incendio que estamos hablando del siglo XIV. Pues ya podríamos continuar hacia el siguiente lugar. Reagrupando. ¿Qué digo para los de allá?
Que nos vamos a parar un momentero aquí, un segundo, simplemente ven el cambio de fisonomía, es que estamos en el barrio del Entremuro, estamos en la parte más antigua y de hecho el castillo, ahora estaremos en la zona del castillo árabe donde se supone que estaba entonces el nacimiento, el crecimiento natural de Barbastro musulmán era este. Luego ya, cuando se produjo la conquista por parte de los cristianos, que le digo el año 1100, toda esta parte antigua se quedó, digamos, de morería, ¿vale? Y los cristianos se quedaron a lo mejor con los terrenos algo mejores, ¿vale? Entonces, entre muros es algo tan sencillo como dentro de muros. ¿De qué muros? Alrededor de la barbacana que vamos a ver, había un primer amurallamiento del siglo IX y el segundo amurallamiento abarcaría ya esta zona, ¿vale? Bueno, pues simplemente era para que se den cuenta de la fisonomía de unas calles, que en muchos lugares las calles son estrechas, los edificios son altos, consiguiendo mucha sombra gran parte del día, por razones climáticas bien claras, ¿vale? Y que, aunque aquí no quedan restos, pues se dice que a lo mejor se puede vivir, digamos, o se puede notar esa influencia musulmana en el entramado de las calles de este barrio del Entremuro. María, desde la barbacana se divisaba la comitiva condal. Nuestro rey Ramiro esperaba al conde de Barcelona y lo tenía todo preparado para recibirle. Y para lo que luego aconteció, todo lo estaba. Los aposentos reales se prepararon en este barrio del Entremuro, donde al rey nuestro señor, nobles y caballeros, les aguardaban las mejores viandas de la huerta del Vero, carnes y caza. ¿Y el agua y el vino? Los mejores vinos de la comarca. Y el agua acogida de la fuente, claro está. Ahí, agua, vino... ¿Sí? Mozas. Uy. Señora. ¿Visteis las comitivas? Entre ellos había personas de alta alcurnia, nobles y terratenientes. También comerciantes venidos de tierras lejanas, de más allá del Pirineo. Contadme. ¿Os ha comido la lengua el gato? Pues no me ha comido la lengua el gato, pero tampoco quiero que me llamen deslenguada. Diría yo que lo sois, pero quizá me convenga. ¿Visteis o no las comitivas, la real y la condal? Todo el mundo conoce la historia que nos trae hoy aquí. Ramiro, nuestro señor, rey de los aragoneses, había sido criado en un monasterio y era obispo electo de Barbastro Roda a la muerte de su hermano el batallador. Cuentan que preparaba su consagración en Tierra Antona cuando recibió la noticia de la derrota de Fraga y de la muerte de su hermano Alfonso en el campo de batalla. ¡Qué gestas las del rey Alfonso! Tan valeroso, tan bravo. Sí, muy valeroso y muy bravo, pero muerto a los 61 años y sin descendencia. Y la primera obligación de los reyes es tener hijos. Menuda la que se montó en todo el reino. Uno muerto, el otro monje, un reino sin rey y un pueblo que no tiene quien lo guíe. Bien que me acuerdo, sí. ¿Y quién no? Los nobles se sublevaron contra el rey monje y se burlaban de él. Casi le cuesta la corona. Se tuvo que ir del reino. Se fue a la lejana Gerona, al pueblo de Besalú. Esa historia en Huesca ya se cuenta en poemas y canciones. Cuentan que Ramiro no sabía qué hacer con la rebelión y mandó un mensajero al monasterio de San Ponce de Tomeras para pedir consejo al antiguo abad de cómo poner a los nobles en cintura. Frotardo se llamaba el abad. Y cuentan las lenguas que todos lo saben, que cuando el mensajero llegó sin resuello a por el encargo del rey, Frotardo estaba en el huerto del monasterio recogiendo lechugas. ¡Ay, nos hemos oído que eran coles! Y no ajos. Ajos, coles, lechugas, ¿qué más da? Lo que importa no son las verduras, sino cómo las recolectó. Sacó un cuchillo y delante del mensajero se puso a cortar la cabeza de las verduras, fueran estas ajos, coles o lechugas. Y les dijo, id y decirle al rey mi señor lo que aquí habéis visto, porque no habéis de tener otra respuesta. Así se lo comunicó el mensajero a nuestro rey, y este anduvo cavilando sobre el mensaje recibido. Sí,
ya lo creo, ya me acuerdo. Los nobles rompieron la tregua con los almogávides. Estos conquistaron Mequinenza y sitiaron, bueno, se acercaron por aquí, por la comarca de Somontano, y sitiaron a nuestra ciudad, Barbastro. Oh, los nobles se burlaban de él y le llamaban Fray Treguas o Fray Cogullas, riéndose de él. Sí, Fray Treguas. El rey convocó a su curia en Huesca diciéndoles a esos traidores: venid a visitarnos, que hemos mandado traer una campana que quiero mostraros. ¡Magnífica! Majestuosa. Y cuando uno a uno fueron entrando, el verdugo hizo con ellos lo que el abad con los ajos. Ay, bueno, basta ya de chácharas, de cuentos de vieja y de pícaros. Ala, y déjate ya de campanas. No, pero es que el rey Ramiro no fue solo el de la campana, fue mucho más que todo eso. Pero no esperen ustedes amores, romances ni suspiros. Tomó esposa no por el deseo de la carne, sino por la restauración de la sangre y de la estirpe. Ramiro casó con la viuda Inés de Poitiers, que había tenido 3 hijos y parecía tierra fértil. Sí que era tierra fértil, sí. Tomaron esponsales y justo al año nació nuestra niña reina, doña Petronila. Una hembra. Si hubiera sido un varón todo hubiera sido más fácil, pero una hembra. Otra vez los nobles con revueltas y levantamientos. Una mujer no puede gobernar un reino. Por eso el rey le tomó un marido a su hija. Sí, y bien y guapo y buen mozo que era el conde. El rey le tomó aprecio años atrás cuando se exilió en Besalú. Uy, y le dio el reino y a la hija. Uy, buena dote se llevó el conde. Todo el reino de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Monzón, las tierras de Huesca, el reino zaragozano, el valle de Arán y todos sus derechos sobre los condados del Pallars. Podéis imaginar que eran muchos los que lo pretendían. Y él aportó los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Besalú y la Cerdaña. Y cuando Petronila cumplió 14 años se casaron. Se escribieron poemas y romances sobre los hechos que acontecieron aquí. Mirad, voy a deciros uno. Nuevos goces fulguran por el orbe. Una nueva alegría inunda el mundo por el que gloria haya a Cristo Rey. Nuevo rayo de sol luce radiante, que brilla con más claridad que los astros todos, semejante al cual no hay otro. He aquí que todas las falanges enemigas se retiran. Ninguno teme al ejército adversario. Cada uno desprecia a su contrario. Rotas caen una y otra vez las enseñas de los gentiles. Firmes permanecen las banderas de los fieles a ti, conde de los barceloneses, siendo a la vez príncipe de los aragoneses, duque de Tortosa, rey de los ilerdenses. Te asentaste en el solio regio. Que cante a Dios la milicia del cielo. Lo que no puede la humana elocuencia, páguelo a Cristo la corte celestial. ¡Oh, cuán admirable! Basta ya de romances ni romanzas. Teresa, tenemos que acabar ya y retirarnos, señora. Señora. Pero, mozas, contadme. Mozas. Esto sería la zona más antigua. Bueno, aquí vemos ahora lo que vemos. Pero se supone que el castillo de Barbastro, el creado por Jalafin Rashid, estaría por esta zona. Concretamente, algunos dicen por donde ahora se encuentra el convento de las Capuchinas, que es del siglo XVIII, por determinados vestigios que podrían venir por esos inicios árabes del siglo IX que estoy comentando. Entonces, este es el inicio de Barbastro, aunque durante muchísimo tiempo y sentimentalmente para muchos barbastrenses, la Peñeta, que está al otro extremo, bueno, pues había tomado esa función. Nos podemos imaginar dentro de lo que es Barbastro, estamos zona de llano, que esta es una zona perfecta para ubicar un castillo, porque si echáis un vistazo, bueno, obviando un poco la estatua de la Escuela Montañeros, tenemos todo un dominio sobre lo que es el Prepirineo y el Pirineo. ¿Vale? Podemos ver Peña Montañesa, podemos ver Cotiella, podemos ver el Turbón, o sea que se pueden imaginar un poco pues, que este era un lugar estratégico perfecto para asentar el castillo. Aunque, digamos, Barbastro lo tenemos hacia el otro lado, hacia el sur, sí que es verdad que habrá que acercarse, si no les importa,
para ver este particular barrio, que es el barrio de San Juan, ¿vale? Este barrio de San Juan, durante muchos siglos, ya no años, estaba, digamos, al otro lado de lo que consideramos Barbastro. Pero algunos dicen que este era el primer arrabal del Castillo Moro. Primer arrabal, todo lo que es arrabal es fuera muros. Por lo tanto, nos tenemos que imaginar un primer amurallamiento solo estrictamente en la colina, en el siglo IX, como comento. Claro, luego empiezan a construir por falta de espacio fuera de esos muros del siglo IX. Tenemos este barrio de San Juan en el que están documentadas mezquitas y luego ya iglesias románicas. Aquí ya solo podemos especular, lo cual es peligroso, pero bueno, me voy a atrever. Tenemos todo el río Vero que ven ese arbolado de allí. En cierto modo no es el Amazonas, pero podría significar cierta barrera geológica. Entonces puede ser que fuera una de las razones de decir, pues vamos a extender Barbastro, pero desde el otro lado. Y ahí es donde tenemos la ciudad. En esta Barbacana, que es como se llama esta zona, de hecho Barbacana, que viene del árabe, tiene ese concepto defensivo, porque si lo miran en el diccionario, uno de los usos de Barbacana es a las puertas de un castillo o fortificación, otro pequeño castillo, por decirlo de alguna manera, o sea, un refuerzo de la puerta de acceso a una fortificación, ¿vale? Entonces eso nos da idea de ese uso defensivo de esta zona. Pero también le da nombre a ese pequeño vallado que tenemos ahí, no lo vemos muy bien, les aconsejo que si quieren en algún momento se acerquen. Tenemos el Pozo de la Barbacana. ¿Pozo de qué? Es un pozo de hielo. Es un centro de interpretación restaurado y de hecho está escogido como monumento por el gobierno de Aragón. Hay más de 300 en todo Aragón, pero los que fueron escogidos por sus particularidades creo que son una veintena. Entre ellos está el Pozo de Hielo de la Barbacana, de Pedro de Ruesta, no sé si ya lo he comentado antes, que es el señor que reforzó la torre del minarete. Entonces ese pozo llegaba a tener casi 1.500 toneladas de capacidad de hielo, un hielo que traían desde los Pous de Chel, los pozos de hielo de la zona de Rodellar, de Otín, que estamos hablando del prepirineo de la Sierra de Guara, pero ya con alturas de 1.000 metros, 1.200, donde la nieve era habitual, por lo tanto se producía el trajín del llano a la montaña. Pues ahora ya nos podemos dirigir hacia adelante. Bueno, nos encontramos en la Plaza de la Candelera y es una plaza crucial por lo que les contaré a continuación. Solo un pequeño detalle previo. Por ese pasadizo que han bajado de las escaleras, que están las escueletas, que se llama, que es ese edificio renovado, por ahí pueden cerrarlo con una muralla, porque por ahí va la muralla original del siglo IX por la parte del sur. Es una curiosidad. Y ahora estamos en la Plaza de Candelera, que era como el centro neurálgico primero de la ciudad musulmana y luego por de esa morería que les comento. La Plaza de la Candelera. Tenemos que volver a nuestra protagonista Petronila y retomar algo que hemos avanzado al principio. Alfonso el Batallador se queda sin descendencia. Ramiro el Monje es su hermano y entonces se casa con Inés de Poitiers y asegura esa descendencia pues teniendo una hija. Con 1 año de edad la prometen a el conde Ramón Berenguer IV, que no sé si lo he dicho, pero es que tenía el señor 22 años entonces, cuando la Petronila, nuestra futura reina, tenía 1. Obviamente, el acuerdo de los esponsales, que a veces hay esa, digamos, confusión entre si la boda o qué, los esponsales es el acuerdo de boda. ¿A qué se comprometen ambas partes? Obviamente estaría gateando Petronila, no podría firmar mucho. El que firmó sería su padre, Ramiro el Monje, con el conde, que hombre, con 22 años ya podía decidir por sí mismo.
Entonces, esos esponsales se firman aquí y ahí detrás tienen una placa que habla de esa fecha de 1137, donde se formalizaría ese acuerdo, obviamente en ese edificio no, pero se supone en el que hubiera allí en esa época. Entre otras cosas, o la fundamental que se consigue con ese acuerdo, ya no hablaremos de Reino de Aragón, de hecho tampoco hablaremos de Condado de Barcelona, hablaremos de Corona de Aragón, esa entidad que durante siglos miró hacia el Mediterráneo y llegó incluso hacia Atenas y Neopatria. Obviamente fue el primer hijo de ambos, se llamó Alfonso II el Casto, el rey de toda la entidad, ¿vale? Esa boda ya se formalizaría, no muy lejos de aquí, en Lleida, en Lérida, en la Seu Vella, en la Seu Vieja, 14 años después, cuando nuestra Petronila tenía 15 y el Ramón Berenguer había superado la treintena. También, oye, la Candelera da el nombre a una de las ferias con más soleras de todo Aragón, porque fue concedida en 1512 por Germana de Foix. Igual Germana de Foix nos quedamos un poco igual, pero hay que decir que hubo un después de Isabel y Fernando monta tanto. Y ese rey Fernando, una vez enviudado, se casó con la tal Germana de Foix. No ha pasado mucho a la historia, pero hubo una segunda reina. Y entonces esa reina concedió el privilegio de esa feria que aún se sigue celebrando. Estoy hablando de 1512. Hagamos cuentas hasta 2022. Una de las cosas que destaca, aparte de el aspecto meramente de feria y mercado que aún toma, es el reparto de velas y caretas, de candelas, de hecho. Es un poco llamar al fin del invierno, aunque se celebra a primeros de febrero. Nos vamos ya. Barcelona, por aquí pasó. La niña Petronila ya se desposó. El conde de Barcelona por aquí pasó. Ay, Asunción, tú siempre con tus músicas. Sabed que lo que aquí ocurrió no fue motivo de chanza ni burla. Aquí, en Barbastro, se escribió el futuro de este reino. Bien lo sé, y bien vos también. Y no nos perdimos ni un detalle. Ya me daba a mí que estos acontecimientos se recordarían en años, que digo en años, en los siglos venideros. Mucho se habló en los corrillos y plazas. Los comerciantes y viajeros que llegaban de otras tierras trajeron noticias de Zaragoza, de Pamplona e incluso de Castilla. Las crónicas recordarán lo que vos y nos vimos con nuestros ojos, que la plaza de la Candelera de Barbastro se engalanó, porque nuestro rey de Aragón firmó las capitulaciones matrimoniales con el conde de Barcelona y su hija Petronila. Pues de eso se hablaba, claro está, de que la niña reina apenas tenía un año y aquí se acordó, se firmó y se selló su destino. ¡Ay, Asunción! Si en vez de hembra hubiera sido varón, qué distinto hubiera sido todo. Un varón lo hubiera cambiado todo, al menos de momento, y se hubiera cumplido con su destino, tener hijos. Bueno, que nuestro rey cumplió su destino, aseguró la continuidad del linaje y de la casa, la de Aragón, que al que fue conde y luego príncipe le tocó conservar y agrandar. Callad, callad, amiga mía. Mirad, a fe mía, que el fantasma de la niña reina corretea por estas calles. Vamos. ¿Qué se puede esperar de una niña? Una niña. Comprometida con mi hermano, el conde de Barcelona. Pero niña, al fin, soy Berenguela, esposa de Alfonso VI y reina de Castilla. Conmigo se educó y a ella le enseñé los deberes del reino, dar continuidad al reino. Su boda se celebró al cumplir 14 años, en el año del Señor de 1150 en Lérida. ¿Qué os parece joven? A los 20 años me casé yo
con el rey de Castillo Sandaña. Y en nuestro honor hubo hasta fiesta de toros. Pero acabadas las celebraciones y los festejos, el pueblo y los nobles esperan que lleguen los herederos para dar tranquilidad al reino, sobre todo a este reino de Aragón que tantas incertidumbres había vivido. Pero no olvidéis nunca que una reina es mucho más. Yo misma tuve que defender Toledo en el año 1150 de los almorávides. Y lo tuve que hacer sola, porque mi rey Alfonso estaba en Aurelia peleando. Cuando el emperador de Marruecos quiso entrar en el castillo, le mandé una carta que decía: ¿no sabéis que es mengua de caballeros y de capitanes esforzados amedrentar a una mujer que está sola cuando tan cerca tenéis al emperador? Si queréis pelear, ir a Aurelia, y allí podéis acreditar que sois un hombre de valor, y aquí dejará atestiguado que sois un hombre de honor si os retiráis. Ellos me escucharon, me dieron la razón y hasta se maravillaron de mi firmeza. Pero no se dieron cuenta de mi astucia, y así es como pude asegurar Toledo para el reino de Castilla. Al lado de la torre, el edificio principal, como ven. Si ahí eso era minaretes, que esto era la mezquita mayor, la mezquita principal. Luego, como digo, Pedro I conquista lo que se hace rápidamente, es convertir la mezquita que veas en iglesia. En este caso, iglesia catedralicia, porque aquí ya ya lo diré, el obispo que era de Roda, ya hicieron un obispado. Lo que se hacía era en estos sitios principales poner un obispado. Había el pequeño obispado de Roda, a partir de ese momento, obispado combinado Roda-Barbastro. La sede ya la bajarían aquí. Estamos hablando de 1101, iglesia catedralicia románica, y finalmente ya tendríamos el edificio actual, que se puede llamar gótico renacentista porque es un poco una transición de un estilo a otro, también por la época de su factura, que fue más o menos a inicios del siglo XVI. ¿Vale? Gótico más que nada en las estructuras principales, en los arcos, en lo que asienta el edificio, pero luego la estructura, digamos, de los espacios, el hecho, por ejemplo, de que sea las tres naves de la misma altura, no la central más alta, las otras más pequeñas como estilos anteriores, hace que sea un templo-salón con un espacio muy diáfano, ¿vale? De hecho hay... Proteína, José Mari, proteína. Por eso hay pilares de 15 metros de altura, están sosteniendo todo el conjunto. Luego tenemos, en esos pilares, de hecho, está el escudo de Barbastro. Es una cosa importante. Aquí en esta entrada secundaria, porque la principal es la del otro lado, hay un señor barbudo. Ese señor barbudo es el escudo de Barbastro. Entonces, ¿por qué está en la fachada exterior, en los pilares? Pues porque el ayuntamiento, aunque fuera un concejo laico o una administración laica, puso dinero para construir el edificio. Entonces dijo: yo quiero figurar como que he aportado, ¿vale? Y luego, entre otros elementos curiosos, hay más de 485 rosas policromadas, que junto con unas decoraciones en el techo, lo que parece es un cielo estrellado. Y luego una cosa muy importante, el retablo, porque parte de él, la parte de alabastro, la parte primera, la del siglo XVI, está realizada desde el taller de Damián Forment, que es considerado el mejor artista de la época del Renacimiento en todo lo que abarcaba la corona de Aragón. Y de hecho, de facto, creen que es el que introdujo este estilo en nuestras tierras. Él mismo dice que varias escenas de ese retablo, o sea, no solo de su taller, sino que él mismo hizo alguna de las escenas. Luego la siguiente parte ya es del siglo XVII, ya es de madera y ya sería de una época posterior. Bienvenidos a Barbastro.
Barbastro. Soy doña Clotilde. Se pueden aproximar si quieren. Dama de la corte de la reina Petronila para servir a vuesas mercedes, a la reina y a Dios. Veamos, me han dicho que han tenido una mañana harto entretenida, ¿no? Han conocido a nuestro señor, Ramiro II el monje, a las comadres, que fueron testigos de los esponsales. Les ha saludado la hermana del conde de Barcelona, doña Berenguela, e incluso han visto a la mismísima reina, doña Petronila. Pero vamos a ver si han tomado buena nota de todo lo que estos personajes atrapados en nuestra historia les han podido contar. ¡Atención! Pregunta, ¿qué se pensaban? Que esto es un examen. Si aprueban, tendrán que volver. Y si suspenden, también. ¿Qué edad tenía la reina Petronila cuando la comprometió su padre? Un año. Oh, veo que han estado atentos. ¿Con quién comprometió Ramiro II el monje a su hija? Son fáciles, son fáciles. ¿En qué lugar se firmaron estos famosos esponsales? Muy bien, así le pueden responder. Y tenía un tío que era así, muy guerrero. Es que no me acuerdo el nombre, ya la memoria me va fallando. No sé si saben ustedes cómo se llamaba. El batallador, muy bien. ¿Y su abuelo? Su abuelo también era rey. ¿Saben cómo se llamaba? Muy bien. Y por último, pero no menos importante, ¿qué edad tenía la reina Petronila cuando falleció? 37. ¡Ay! ¡Qué historia más triste! ¡Qué drama! Nuestra reina Petronila fue comprometida cuando tenía 1 año. Fue madre a los 16 y murió a los 37. 5 hijos parió. El primero falleció al poco de nacer. El segundo, llamado Alfonso, como su tío el batallador, fue el primer rey de la corona de Aragón. Alumbró también a Pedro, Dulce y Sancho y veló como una fiera por los intereses de su hijo Alfonso, el rey. No le quedó más remedio. Cuando el conde de Barcelona falleció, el joven Alfonso era casi un niño. Doña Petronila quedó viuda a la edad de 28 años y fue reina regente hasta que abdicó el reino en su hijo Alfonso, al que la historia conocería como el Casto. Y dedicó los últimos años de su vida a las artes y a las letras. ¡Qué mujer! ¡Qué reina! Petronila de Aragón, hija de rey, madre de rey, murió un 15 de octubre del año del Señor de 1173 y está enterrada en la Catedral de Barcelona. Cierto, ahí reposan sus restos desde 1173, pero reposarán en paz. Se lo comento porque creemos que la historia no ha sido justa con esta reina aragonesa. Que la comprometieron y la casaron por interés del reino, lo sabemos. Que cumplió con su obligación, también lo sabemos. Pero poco más se conoce de esta mujer a la que 9 siglos después nos hemos querido aproximar. Fue feliz, corrió por estas u otras calles de la ciudad de Barbastro. Si hubiera estado aquí hace 900 años, no hubiera encontrado más que el templo consagrado por el primer obispo de la diócesis de Barbastro, San Poncio, construido sobre la antigua mezquita Aljama. Para ver erguirse estos muros, hubiera tenido que esperar al siglo XVI. Pero eso es otra historia que les invito a disfrutar en otro momento. Hoy queremos agradecerles que nos hayan ayudado a revivir la historia de esta reina aragonesa que aquí, en Barbastro, recordamos todos los años, así que díganlo por ahí. Ahora queremos decirles simplemente que disfruten de la ciudad, disfruten del mercado. Buenos días y muchas gracias.